Hay unos chicos que están en sala de espera, a ver, los vamos a admitir. Admitir a todos, perfecto. Muy bien, entonces ya vimos la conmoción retinal, ahora estamos viendo el desprendimiento retina, ya vimos. Nos vamos a laceraciones. Existe otro tipo de traumatismos, chicos, que son las laceraciones y las heridas penetrantes, ¿no? Generalmente, las heridas penetrantes nos van a... Cuando uno tiene una injuria, cierra el ojito. Entonces la herida va a atravesar también, va a cortar o va a afectar los párpados, ¿no? Y ocasionar una herida penetrante, o sea, total, o ocasionar una laceración palpebral. Que bueno, estos deben de ser estéticamente bien suturados. Por lo general, estas laceraciones las suturamos con una seda 7 ceros y después las retiramos porque no es reabsorbible. Muchas veces el traumatismo se va a la parte interna del ojo, o sea, donde están las vías lagrimales. Si hay sección del canalículo superior o inferior, requiere una atención rápida, lo más rápido posible, inmediato, ya que su relevante importancia, ahí está el conducto de drenaje lagrimal, quedaría el paciente lagrimando toda la vida, si no se, digamos, restaura rápido. Y eso tiene que ser el especialista en vías lagrimales, el oftalmólogo especialista en vías lagrimales. Inmediatamente, si ustedes sospechan una laceración o compromiso en la vía lagrimal, eso también es digamos, para enviarlo de inmediato. Muy bien. Entonces, estas heridas lacerantes o heridas penetrantes también comprometen directamente la córnea o la esclera. Y hay, digamos, tipos de laceraciones, ¿no? Laceración tisular, que no es penetrante, o sea, no abarca todas las capas de la córnea o la esclera, como ya hemos visto. ¿No? Pueden ser simples, de unos milímetros, 1 milímetro, o menos de 2 milímetros, pero a laceraciones mayores de 2 milímetros, muchas veces requiere un punto y hacer un test, también ese test que ya les dije de Seidel, que debe ser negativo. Si es negativo, un lente de contacto le podemos poner, quiere decir que no está abierto, o si es positivo, tenemos que poner un puntito. Positivo quiere decir que está filtrando el humor acuoso. Entonces, cuando es lacerante, nada más es Seidel negativo. Pero tenemos las heridas penetrantes, como dice aquí, simples, pues unas simples como un corte, estrelladas con un objeto contundente, puedes reventar la córnea y parte de la esclera, y puede haber este tipo de heridas penetrantes con o sin prolapso de tejido intraocular, como el prolapso de uvea. Principalmente la uvea es lo que sale. Puede haber hasta lesión cristalineana, pérdida de tejido vítreo u otro tejido, coroides, ¿no? Muy bien. En caso de la córnea, hay diferentes tipos de laceración estrellada, vía penetrante, todo este tipo, mira, de esta gama de trauma ocular penetrante en la córnea, porque es la parte que está más expuesta, ¿no? A una injuria traumatológica. Laceración simple, menor a 2 milímetros, ¿ya? Se hace la limpieza de la herida con suerito fisiológico, se le puede aplicar un parchecito,
oclusivo con una pomadita antibiótica, o se le puede aplicar una lentecita de contacto para que, digamos, se adhiera y sale más rápido, ¿no? Una solución antibiótica puede ser, no hay problema. Es una solución simple, ahí lo dejamos así. Una laceración mayor a 2 milímetros, ya indica una sutura quirúrgica. O sea, esto hay que enviarlo al oftalmólogo. Para que lo suture, generalmente suturamos la córnea con nylon 10 ceros. ¿Ya? Esta es una laceración, probablemente se puede reventar si no reforzamos esa, esa pared. 3. La laceración estrellada. Esta es una ya condición mucho más grave, de mayor complejidad, que necesita mucho más atención por el oftalmólogo. Es indicativo de todas maneras de una reparación quirúrgica, uso de adhesivos ísticos. A veces les ponemos la gotita, ¿no? ¿Te acuerdas de la gotita? Secamos bien la córnea, ponemos una gotita para que pegue por un momento, que es el cianocrilato, cuando nosotros vemos pérdida de sustancia. Y posteriormente, en estas condiciones ya suturada, hecho todo digamos, tratamiento quirúrgico, debemos tener un test de Sieden negativo. Ya saben que le ponemos fluoresceína y vemos al biomicroscopio o la lámpara hendidura ausencia, o sea, que no fugue el humor acuoso. Ese test de Sieden. La herida penetrante con prolapso de iris. Estos ya son otras características, ¿no? Cuando hay problemas de córnea. Puede ser simple, estrellada, en cualquier tipo de traumatismos penetrantes, ¿no? Se aprecia se conserva la cámara anterior, pero sí hay una deformidad del iris. O sea, el iris está encarcerado en la herida, ¿no? Una deformidad del iris, totalmente. Cuando la herida es estrellada y hay prolapso, el manejo es muy, muy complejo, muy complejo. Hay que entrar a cámara anterior muchas veces con sustancia viscoelástica, y se valora la vitalidad, digamos, cuánto tiempo el iris ha estado expuesto afuera para decidir conservarlo, ¿no? O reponerlo dentro del ojito o seccionarlo. Hay algunas escuelas que dicen que solamente si 6 horas está el iris es mejor reponerlo. Hay otras escuelas que dicen hasta 24 horas. Eso es de acuerdo mucho al criterio de cada médico, con qué tipo digamos, objeto contundente ha sido el estallido, etcétera, etcétera. Toda herida corneal genera edema, o sea, edema de córnea, lógicamente, ¿no? Dificulta a la sutura, que debe ser referido prematuramente al oftalmólogo. Herida penetrante con afectación al cristalino. Por lo general, este tipo de herida, chicos, se da por un objeto punzocortante. Si no es punzante, es cortante. ¿Por qué? Porque atraviesa la cámara anterior y va a atravesar probablemente el iris y va a tocar la cápsula anterior del cristalino, ¿no? Son con objetos punzocortantes. Se aprecia la herida en la mente central, en la córnea. La cámara anterior vemos que puede estar ocupada por partes de cristalino, masas cristalinianas. La reparación corneal, todo es de reparación quirúrgica. Este paciente va a desarrollar catarata inmediatamente y hay que operar la catarata, dejar una lente intraocular con mucho cuidado, viendo si ha dañado la zónula. Mucho depende de la experticia de cada cirujano. A veces la herida se da justo al medio y deja una cicatriz grande que no nos va a permitir ver bien. Tenemos que pensar incluso en un trasplante corneal.
La herida penetrante con pérdida de vitrio implica probablemente, lógicamente, el compromiso del cristalino, una lesión del cristalino, porque el vitrio está detrás del cristalino, ¿no es cierto? La presencia de vitrio se la puede ver, digamos, delante del cristalino con una luxación del cristalino, ¿no? Nosotros vemos mediante una microesponja cuando estamos operando, o podemos poner un corticoide que va a causar un tipo de coloración al vitrio. Eso es, bueno, son técnicas quirúrgicas. Se requerirá la sutura correspondiente de los planos, de la córnea principalmente, y lógicamente la vitrectomía, que debe ser hecha por el cirujano de vitrio y retina. ¿Comprendido? Entonces, ese es. Aquí, los traumatismos esclerocorneales, o sea, cuando afecta la esclera y la córnea. Pueden ser heridas simples o heridas esclerocorneales con prolapso de tejido uveal, o sea, de coroides y vitrio, ¿no? Entonces, las más peligrosas son las esclerales posteriores, ¿no? Que están por detrás del ecuador. Estas heridas esclerales posteriores se dan en menos porcentaje, más se dan en la parte anterior, lógicamente, ¿no? Alrededor de un 20%. ¿Cuándo deben sospechar su diagnóstico? De una herida, digamos, penetrante escleral posterior. Nosotros muchas veces no lo podemos diagnosticar, hay que revisar quirúrgicamente, explorar para ver realmente, pero sintomatológicamente y signos y síntomas semiológicamente, ¿cuándo debemos de sospechar que hay una herida escleral posterior detrás del ecuador? Uno, la agudeza visual tiene que disminuir, disminución de la agudeza visual. Dos, hay alteración de la profundidad de la cámara anterior. ¿Por qué digo esto? Porque hay una hipotonía cuando hay prolapso de vitrio, por ejemplo, que nosotros no vemos, hay una hipotonía. Entonces se puede incluso colapsar la cápsula, la cámara anterior. En oftalmología hay que comparar siempre los dos ojos, no olvidar, ¿ya? El examen es de los dos ojos y comparativo. Entonces, esta hipotonía ocular, puede haber distorsión pupilar también y prolapso uveal. El prolapso uveal es de color marrón oscuro. Nos va a ayudar mucho también la anamnesis, que hace presumir de una lesión pequeña o un cuerpo extraño que podría haber dentro del ojo intraocular. Ahí sí es obligatorio realizar una exploración quirúrgica aparte de los otros exámenes diagnósticos que ya vamos a ver, ¿no? Exámenes imagenológicos. La herida penetrante esclerocorneal a veces se torna irreparable. Es muy difícil reparar. Ya ha causado una pérdida de tejido, gran destrucción del globo ocular, una abulsión del globo ocular. En estos casos siempre hay que intentar la reparación para mantener el globo ocular. O en todo caso, o cuando digamos es un estallido ocular, hay que ir con el paciente para realizar una evisceración o una enucleación de ese globo, siempre y cuando el paciente lo autorice. ¿Qué significa la evisceración? Significa retirar el contenido excepto dejando las paredes, que son esclera y junto con los músculos extraoculares y la córnea. Y una enucleación es retirar todo, cortar músculos y cortar también el nervio óptico por la parte posterior. Eso depende del criterio de cada médico. ¿Por qué ofrecemos la evisceración y la enucleación? Y debemos hacer, digamos, que el paciente autorice mediante su firma
para impedir el desarrollo de un tipo de uveitis que se llama oftalmía simpática en el ojo sano. Esto puede causar ceguera ya de uno y también del otro. Entonces, tenemos que recurrir a estas, digamos, actividades quirúrgicas que son extremas. ¿Y cómo le hacemos el tratamiento? Nunca olviden, chicos, la derivación inmediata al especialista es de suma importancia. La derivación inmediata al especialista. Entonces, no debemos olvidar siempre en un trauma ocular abierto, primera línea, iniciar profilaxis antibiótica sistémica. ¿Ya? Generalmente nos gusta usar la moxifloxacina de 400 miligramos al día bioral, ¿no? O ciprofloxacina cada 12 horas bioral asociado a una vía endovenosa. En caso de pacientes pediátricos, mejor usar una cefalosporina. En este caso, cefalotina junto asociado a una clindamicina para gran positivos. Una cosa importante, chicos, evitar maniobra de Valsalva. Puede salir más el contenido dentro del ojo. Se sugiere tratamiento con antieméticos o también podría ser laxante si el paciente está estreñido. Luego le ponemos un protector ocular con su sello estéril, evitando la compresión ocular. Eso es muy importante. No usar colirios, porque por los colirios se puede manipular. ¿Listo? Entonces, eso es bastante importante, chicos, cuando hay sospecha de un trauma ocular penetrante a cualquier nivel. Muy bien, vamos a ver algo aquí. Este es un trauma ocular palpebral, solamente tiene una equimosis, no hay compromiso solar del globo ocular. Entonces, es un trauma muy simple. Por tratamiento, nosotros podemos tener Postfachman, ¿no? Siempre revisar la reacción pupilar. Entonces, ahí estamos viendo y dirigiendo definitivamente al paciente. Ahí está, ¿ve? Este es un trauma ocular, ¿no? Híbrido, con prolapso iriano. Mira cómo se deforma la pupila. El iris está encarcelado en un trauma penetrante de la córnea en la periferia. Otro trauma corneal con prolapso de iris, ¿no? Y el primero, un trauma corneoescleral. Los traumas también dan ifema, uveitis traumática, acúmulo de sangre en la cámara anterior. Hay que al paciente siempre ponerlo dormir con 3 almohadas, que estar sentado, parado, no dormir totalmente echado, porque la sangre se desplaza por todo y puede aumentar mucho la presión y puede haber impregnación endotelial por sangre y eso es peligroso y que se trasplante córnea. La idea es de que la sangre se vaya reabsorbiendo así a este nivel y esto esté libre. Ahí está lo que habíamos, traumas oculares contusos. Fíjense, se achica, puede haber un desgarro retiniano, puede haber un desprendimiento retina, ahí está. La zona más común de desprendimiento de retina en los traumatismos es en la parte temporal inferior. Trauma ocular grave, con perforación, en los casos. Este es un cuerpo extraño, por ejemplo, corneal, cuando esmerilan o está solo,
los pacientes, ahí viene, es muy frecuente en la consulta, que es retirarlo muy delicadamente con una agujita 27 y retirar también el óxido que deja. Este es otro cuerpo extraño que cuando vertimos el párpado superior lo encontramos ahí. Cuando el cuerpo extraño es pequeño, ya sea de cualquier etiología, con el parpadeo siempre tiene a subir al saco superior hisopo y lo retiramos inmediatamente. Una catarata traumática, mira aquí no hay cristalino, se ha luxado, no, ya está, el cristalino está con catarata aquí afuera. Algunos casos. Estructura, aquí estamos viendo protrusión de la coroides a través de la esclera, ¿ven? Protrusión del iris nuevamente, protrusión del iris. Son los grados de ifema que puede haber, ¿no? 1, 2, 3, grado 4 totalmente. Una laceración del párpado, trauma penetrante completo del párpado inferior, con compromiso de la vía lagrimal. Mira, le ponen la sonda, está abierto, hay que reparar eso. Es una laceración total. Y acá tenemos una abulsión total, un estallido del globo ocular, que es lo más difícil, de tratar. Hay que tratar de mantener muchas veces estéticamente nada más el ojito. Y bueno, es como ya les he dicho, antibióticos sistémicos e inmediatamente remitirlo al oftalmólogo. Ya chicos, 3 minutos de descanso mientras preparo mis otras diapositivas. 3 minutos de descanso y volvemos. Está bien, doctor. Muchas gracias. Quemaduras oculares, quemaduras químicas. Esto es importante, chicos, porque esto también van a ver a cada rato en vuestra vida profesional. ¿No? Las lesiones químicas pueden darse por 2 tipos de sustancias, como aquí vemos, las alcalinas y las ácidas, y ocasionar efectos no se imaginan, devastadores, trágicos sobre la superficie anterior del globo ocular. Sobre todo cuando, digamos, el compromiso puede ser bilateral, es peligroso, ¿no? Por su naturaleza, ya estamos viendo aquí, los álcalis tienen un peor pronóstico que los ácidos por su facilidad de penetración a los tejidos oculares, alcanzando incluso penetrar en el segmento anterior, mientras que los ácidos de mejor pronóstico tienden a depositarte y hacer daños en la parte más superficial, ¿comprendido? Las sustancias alcalinas, por ejemplo, tenemos la lejía que trabajamos normalmente para limpiar, digamos, los baños, ¿no? El amoníaco, el hidróxido de potasio, hidróxido de magnesio, el calcio, la cal es bastante dañina también. Y sustancias ácidas, el ácido sulfúrico, sulfuroso, el ácido clorhídrico, el ácido acético, el ácido nitroso, todos ellos. Dentro de la fisiopatología, es bueno nombrarles que los álcalis tienen un ion oxidrilo que aumenta el pH de la lágrima y produce saponificación de los componentes, digamos, grasos de las membranas celulares. Entonces, esto daña y puede romper y puede haber penetración incluso a la cámara anterior. Mientras que los ácidos en contacto con las lágrimas produce calor y carbonización del epitelio corneal y el epitelio conjuntival, con coagulación de proteínas, pero no tiene mucha penetración.
La gravedad de la quemadura se refiere, o sea, se sustenta por la naturaleza, si es álcali o ácido. La penetración, el área de compromiso, y para mí muy importante, es el tiempo que está el ojito antes de la acción o reacción primaria, que es inmediatamente lavarse. El tiempo es muy, muy importante. Existen algunas, digamos, características de los estadios clínicos. Se reconocen algunos como 4 fases, ¿no? La fase inmediata, que es el momento en que le entra hasta que se lava y está recuperándose. La fase de reparación precoz. No, perdón, la fase aguda es entre 0 a 7 días. Después la fase de recuperación de 7 a 21 días. Y la fase de reparación de los tejidos mayor de 21 días. Así es. Eh, el pronóstico es, digamos, más favorable cuando lógicamente es ácido, cuando hay solo daño leve del epitelial y ausencia de isquemia. Cuando más tiempo está, digamos, el agente dentro del ojito, va empeorando el pronóstico. Puede haber más córnea edematosa, ¿no? Puede haber más compromiso, como les dije ya, si es alcalino, produce saponificación, ¿no? Y hay pronósticos muy reservados, o sea que va a producir una alteración de la córnea que no va a volver a tener transparencia. Puede haber isquemia del limbo, el pronóstico es muy desfavorable, la córnea se va a tornar opaca. No van a poder apreciar a partir de la córnea ni el iris, perdón. O sea, no van a ver la pupila. A ver. Formas clínicas. ¿Cómo afecta la parte externa del ojito? Eh, nos va a causar una queratitis, una blefaroconjuntivitis, ¿no? Y si es álcali, pues causarnos una uveitis, cataratas, hasta atrofia del ojo, una tisis bulbi, se llama atrofia del ojito. El tratamiento, lo más importante, chicos, ustedes ya saben perfectamente, el tratamiento es inmediato, irrigación generosa, en el lugar donde se encuentra, principalmente debe ser con agua. Si tenemos la suerte de estar frente a un centro médico, cloruro de sodio al 9%, un frasco o 2 frascos, ¿no? A chorrear profusamente, ya sea en el hospital. No podemos poner unas gotitas de anestesia de contacto, no hay problema. Todo esto va a eliminar las partículas. Paralelo a esto, y después unas soluciones antibióticas o antiinflamatorias. Puede ser Ainex, ¿no? Y para evitar el dolor, cicloplégicos. Posteriormente, siempre lubrificantes, y podemos poner un lente de contacto para ayudar a la repitelización. Un lente de contacto blando. El mejor tratamiento, lógicamente, es el más rápido, el que hace el mismo paciente con una manguera, si encuentra por ahí con agua, directamente que se chorree en el ojo. Eso sea cual sea, digamos, el agente que está dentro del ojito. Complicaciones. Es decir, es una serie de complicaciones, pero las más peligrosas es la perforación corneal por álcalis, ¿no? Va a dar glaucoma, cataratas y, por último, atrofia del ojo, ¿no? Una serie de restricciones de la motilidad de los músculos extraoculares, sin bléfaro, o sea, se pegan las dos conjuntivas tarsal y bulbar y el ojo pierde la movilidad. Entonces es bastante complicado. Ahí tenemos algunos. Fíjense cómo queda la córnea. Mira esta córnea y cómo queda la córnea. Un trasplante de córnea, nada más en esto. El ácido y el álcali, como era antes.
Bueno, después tenemos los cuerpos extraños, ¿no? Pueden ser externos, como ya vimos dos casitos, internos, intraoculares o intraorbitarios. Son de diversas naturaleza, ¿no? Orgánicos, no orgánicos, imantables, no imantables cuando son metálicos, ¿no? Los metálicos son los más frecuentes. Al recibir un paciente con sospecha de cuerpo extraño, en lo posible ejecutarse una anamnesis exhaustiva. Eso es lo que me interesa, para creer que hay un cuerpo extraño. Que describa al cuerpo extraño su número, naturaleza, dimensión, la dirección por donde ha entrado e incluso la velocidad de impacto en el ojito. Para luego realizar un cuidado examen oftalmológico completo, que hay que inmediatamente llevarlo al oftalmólogo, ¿no? Los externos son situados en los anexos. Mira, puede ser la piel, la conjuntiva, tarsal, bulbar, corneal. Ya hemos visto dos casos, como le digo. Con anestesia de contacto nada más y una espatulita podemos retirarlos, ¿no? Siempre con una lámpara hendidura, un ungüento oftal o antibiótico y después eso mejora para controlar una posible infección, ¿no? Los internos son los que están localizados en el globo ocular, desde el segmento anterior al posterior, ¿no? Podemos tener en cámara anterior, cámara posterior o dentro de la cámara vítrea. Y los intraorbitarios son intraconales o extraconales. Esto nos va a dar, digamos, un diagnóstico definitivo, el hecho de que sacamos una tomografía axial computarizada. El médico general, ante ausencia, digamos, de un oftalmólogo, mediante una fuente de luz, digamos, linterna o un oftalmoscopio directo, puede realizar fácilmente un estadio radiológico simple, ¿no? De la órbita frontal y de perfil, y ahí podemos darnos cuenta si existe un cuerpo extraño metálico, lo vamos a detectar. Puede dar un diagnóstico de presunción o de certeza, ¿no? Con este pequeño examen que es la radiografía nada más. Es importante para el tratamiento y para el pronóstico. El oftalmólogo ya de repente nos refieren al oftalmólogo, si no se puede ver el cuerpo extraño, probablemente va a pedir una tomografía porque puede ser de otra naturaleza el cuerpo extraño, ¿no? El oftalmólogo ya va a realizar toda la consulta pues, de este paciente, precisando grado de compromiso visual, ¿no? El pronóstico. Tenemos que hacer fondo de ojo, tenemos que ver el trayecto del cuerpo, ¿no? Bueno, y después pedir todos los exámenes auxiliares. La ultrasonografía, o sea, la ecografía modo B, que hace el oftalmólogo es muy importante para explorar el globo ocular y la órbita. Y valora bastante confiable la presencia o no de un cuerpo extraño. La tomografía es el examen de alta resolución útil para precisar cuerpos extraños mayores de 2 milímetros. Su localización, daño y naturaleza, ¿no? No permite visualizar la madera y el plástico, por ejemplo. Los cortes deben de ser, dicen, de 1.5 o 2 milímetros. Entonces, damos mano a la resonancia magnética, ¿no? Útil en cuerpos extraños, principalmente intraorbitarios, sabiendo que por un cuerpo extraño se puede ocultar en las partes blandas, en los mismos músculos, en la grasa, ¿no? Es un examen de alta resolución para valorar la estructura ocular. Después se pueden hacer también los potenciales evocados para ver la función del nervio óptico cuando el daño es muy grave, electroretinograma para ver si está funcionando la retina. Y el tratamiento es de derivación inmediata. Derivación inmediata al oftalmólogo ante la lesión, ante la sospecha de una lesión orbitaria penetrante. ¿Ya? Los cuerpos extraños, externos,
Aquí hay algunas imágenes del cuerpo intraocular, es una ecografía intraocular, probablemente metálico. Aquí un cuerpo extraño intraconal. Y por último tenemos las fracturas orbitarias, chicos. Todo trauma directo o indirecto, dependiendo de la intensidad, puede comprometer la integridad de la órbita. Los anexos, globo ocular, el contenido digamos, dentro de la órbita, las estructuras vecinas. El compromiso visual puede ser temporal o permanente. Semiológicamente, nosotros podemos ver el desplazamiento del globo ocular. Puede retraerse o puede salir, o un enoftalmos o un exoftalmos, depende de en qué lugar ha sido el trauma o la fractura orbitaria. La deformidad ósea en el reborde orbitario, la palpación, por ejemplo, si tenemos enfisema orbitario, la parte supero-interna de la evidente comunicación con los senos paranasales, frecuentemente el etmoides, ¿no? Entonces una fractura a ese nivel. Por ejemplo, si hay restricción en la motilidad extrínseca, puede ser vertical o horizontal, está probablemente el músculo recto inferior está atrapado por la fractura del piso. Puede estar comprometida la elevación de ese ojo. Vamos a ver algunos. La hipoestesia del nervio orbitario también, esas fracturas del piso de la órbita, que son las fracturas más comunes, porque el piso es la parte más débil que tiene la órbita. Compromiso lagrimal asociado a fracturas nasoetmoidales. También se debe reparar también los canalículos. Puede haber diplopía cuando hay compromiso de cualquier de los músculos extraoculares. Entonces hay un examen clínico que debemos de hacerlo totalmente completo, ¿ya? En orden de frecuencia, estas fracturas, principalmente, como ya les he dicho, las fracturas de piso, son las más importantes o son las más comunes. Después son las nasoorbitarias, ¿ya? La parte de la pared interna de la órbita. Después ya viene del techo de la órbita, ¿no? En frecuencia. Los exámenes auxiliares y una radiografía simple nos puede dar una tomografía axial computarizada también, así como una resonancia magnética. Las ecografías oculares no nos ayudan mucho en este aspecto, pero sí los otros exámenes imagenológicos. Entonces, el diagnóstico lo hacemos por la clínica y las imágenes. Pudiendo ser fracturas que solo son simples o que comprometen una o varias paredes, ¿no? Tratamiento médico está orientado al tipo de fractura que se tiene, ¿no? Pero lo principal, como médico general, ustedes tienen que orientarse a calmar el dolor, inflamación y prevenir la infección, o sea, la celulitis y la endoftalmitis. Siempre antibióticos sistémicos, por favor. La técnica quirúrgica es de acuerdo al tipo de fractura, ¿no? Para reparar el piso de la órbita o la parte interior. Prevención y protección. Estos accidentes generalmente se dan en fábricas, en gente, personal que hace construcción civil, ¿no? En deportistas, etcétera. Entonces hay que tratar de que en su centro laboral o donde use todos los implementos necesarios, adecuados para evitar, digamos, desastres con este tipo de traumatismos, ¿no? Ya sea inmediatamente, y hemos visto que todo tipo de traumatismos es importante que ustedes
para evitar las infecciones, ya sea la endoftalmitis o la celulitis orbitaria, los antibióticos sistémicos, chicos. Fractura orbitaria, aquí tenemos la fractura del piso de la órbita. Fíjense cómo este ojito, esta es una mirada primaria, este ojo está normal y este no puede subir. ¿Sí? Entonces hay que programar su tratamiento quirúrgico. Aquí también piso de la órbita, ¿no? Fíjese, esta dama, como puede subir normalmente este ojito, y aquí el músculo recto inferior está pinzado. Después de la cirugía, ¿cómo queda? Normal. ¿Está? Esta es una fractura de pared interna, ¿no? Nosotros vamos a palpar por esta zona y vamos a encontrar crépitos. Etmoidal. Hay una comunicación con el seno paranasal etmoidal. Una destrucción total, mira, casi del ojito derecho, con el arco cigomático totalmente tiras, es una resonancia magnética para una fractura. Puede haber estas fracturas terribles. Bueno, muchachos, entonces quedamos ahí. Lo que el día miércoles va a ser el examen final a las 2 de la tarde. Entonces, por favor, prepárense, ¿ya? Repasen, estudien, ahí tienen videos, ya saben exactamente qué es lo que más me gusta, a qué le doy más importancia. Entonces, que tengan mucha suerte, chicos. Y no es suerte esto, es voluntad, es responsabilidad y es sacrificio. ¿No? Con un toquecito de suerte puede ser, pero 90% es sacrificio, voluntad y responsabilidad, chicos. ¿Listo? Creo que tienen una clase Muchas a las 3 de gracias, la doctor. tarde. Que tengan una buena tarde, chicos, y hasta el día miércoles. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchísimas Gracias, gracias. doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Miércoles, doctor. Hasta el miércoles, muchachos.